El taxista misterioso. Era una noche oscura, y la luna se ocultaba tímidamente entre nubes espesas, como si temiera ser vista. Las luces de la ciudad titilaban a lo lejos, un mar de neón que llamaba a las almas extraviadas en la penumbra. Acababa de abandonar una fiesta donde las risas y los brindis resonaban en el aire como ecos lejanos, mientras la música vibraba en mis oídos. Sin embargo, en mi interior, un vacío persistente se colaba, un eco de risas que se convertía en recuerdos amargos y dolorosos. Las calles estaban desiertas, casi desoladas. Los vehículos, como sombras errantes, se deslizaban en un silencio inquietante. Levanté la mano, y un taxi se detuvo a mi lado, un vehículo de aspecto desgastado, con su pintura amarilla deslucida y opaca. La puerta se abrió con un chirrido, como si el vehículo mismo se quejara de su destino inevitable. Me subí al taxi, sintiendo como una sensación de incomodidad me envolvía. El interior era un laberinto de sombras y luces tenues, donde el aire pesado parecía cargado de secretos. El taxista era un hombre de apariencia peculiar. Su rostro estaba surcado por arrugas profundas que parecían contar historias de desengaños y tristezas. Su piel, pálida como la de un espectro, contrastaba con sus ojos oscuros como pozos sin fondo, que me observaban en silencio, desnudando mis inseguridades. Llevaba una gorra desgastada que ocultaba parte de su frente, otorgándole un aire de misterio, como si fuera el guardián de secretos oscuros y perturbadores. ¿A dónde vamos?, pregunté, tratando de romper el hielo con una sonrisa nerviosa que no llegó a alcanzar mis ojos. Pero él no respondió. Simplemente encendió el motor, y el sonido rugiente llenó el aire, mientras nos adentrábamos en la noche. La calle se desvanecía tras nosotros, y el taxi se movía hacia un destino desconocido, un abismo de incertidumbre. El silencio se tornó opresivo, y una sensación de desconfianza se apoderó de mí. Miré por la ventana, buscando algún punto de referencia, algo familiar que me dijera que todo estaba bien. Pero las luces de la ciudad se desvanecían rápidamente, y pronto nos encontramos en una zona oscura, donde las sombras danzaban al compás del viento. Un escalofrío recorrió mi espalda, y mis pensamientos comenzaron a divagar en un mar de angustia. Recuerdos olvidados comenzaron a aflorar, imágenes de una infancia marcada por el dolor, de un pasado que nunca se desvanecería del todo. Recordé aquella noche, hacía años, cuando el sonido de un motor rugiente había sido el preludio de un desastre inminente. La risa de mis amigos, llena de vida y promesas, se transformó en gritos de terror. Un accidente, un giro inesperado, una vida truncada en un instante. La culpa me había perseguido desde entonces, como un fantasma que nunca se va, siempre presente en mis pensamientos. ¿Está bien?, preguntó el taxista, su voz grave y profunda resonando en el aire como un eco lejano. Me sobresalté, como si despertara de un sueño inquieto. Sí, solo un recuerdo, murmuré, sintiendo como la incomodidad se transformaba en angustia. No sabía si podía confiar en él, en ese extraño que me conducía a un destino incierto y potencialmente aterrador. El taxi siguió su rumbo, serpenteando por calles desiertas, y la oscuridad parecía cerrarse a nuestro alrededor, como una trampa mortal. Las luces de la ciudad se convirtieron en un mero recuerdo distante, y cada giro del volante incrementaba mi sensación de estar atrapado en un laberinto sin salida. Mi corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar de mi pecho, y la ansiedad se apoderaba de mí. Volví a mirar al taxista. Su rostro era una máscara impasible, pero sus ojos parecían brillar con una luz extraña, como si conociera mis secretos más oscuros. No te preocupes, ya casi llegamos, al otro lado, dijo al fin, y sus palabras resonaron en mi mente como un eco siniestro. ¿Qué quería decir con al otro lado? La idea me heló la sangre, y una sensación de terror comenzó a anidar en mi interior. Mi mente se llenó de imágenes borrosas y aterradoras. Recordé a mi hermano, cuyo rostro se había apagado en un instante, un accidente que había cambiado mi vida para siempre. La risa se convirtió en llanto, y el dolor se transformó en un recuerdo que nunca se desvanecería. La culpa me había consumido, y ahora, en este taxi, sentía que la historia se repetía, como un círculo vicioso del que no podía escapar. ¿Cuánto falta?, pregunté, intentando mantener la calma, a pesar de que mi voz temblaba.
Él solo giró la cabeza hacia mí, sus ojos profundos me atravesaron como flechas. Ya casi llegamos, reiteró, y en su tono había una certeza inquietante, como si supiera más de lo que estaba dispuesto a revelar. La carretera se volvió más oscura, y una espesa neblina comenzó a envolvernos, como un abrazo mortuorio que me llenaba de inquietud. De repente, el taxi se detuvo bruscamente, y el sonido del motor se apagó con un estertor que resonó en el silencio. Miré a mi alrededor, y todo lo que vi fue un bosque oscuro y tenebroso, los árboles se alzaban como sombras amenazantes dispuestas a devorarme. ¿Es aquí?, pregunté, sintiendo como la desesperación empezaba a apoderarse de mí. El taxista permaneció en silencio, inmóvil, mirando al frente como un soldado esperando la orden de avanzar. Necesito salir, dije, mi voz temblando, la angustia incrementándose con cada segundo que pasaba. Pero el taxista no se movió. Con un movimiento rápido, abrí la puerta y salí al aire frío de la noche. Las sombras del bosque se alzaban a mi alrededor, y el silencio era ensordecedor. Pero al menos estaba fuera del taxi, lejos de aquel hombre enigmático y de su mirada penetrante. Sin embargo, el miedo no se desvaneció. Miré hacia atrás y vi al taxista sentado en su asiento, inmóvil. Su mirada seguía fija en mí, y en sus ojos había una mezcla de comprensión y condena. No te preocupes, ya casi llegamos, murmuró nuevamente, y en ese momento, supe que no había escapatoria. La desesperación se apoderó de mí, y un impulso primitivo me llevó a correr, a huir de la oscuridad que me acechaba. Corrí, mis pasos resonando en el suelo, un eco de desesperación que retumbaba en mi pecho. Las sombras del bosque parecían alargarse, intentando atraparme en su abrazo frío. Pero no podía parar, no podía darme la vuelta. Recordé a mi hermano, a su risa que solía llenar el aire, y a la oscuridad que había llegado después de su pérdida. El miedo alimentaba mi fuga, y la urgencia de escapar era más fuerte que cualquier recuerdo que pudiera atormentarme. Pero el bosque se cerraba a mi alrededor, y la oscuridad se volvía más densa, casi tangible. Caí al suelo, las hojas secas crujieron bajo mi peso, y el aire se volvió pesado y opresivo. Miré hacia atrás y vi la luz del taxi, una esfera brillante en la noche oscura. Pero no era una luz que iluminara, era una luz que atraía, un faro en medio de una tormenta interminable. Déjame en paz, grité, sintiendo como el terror me envolvía en su abrazo helado. Pero el eco de mis palabras se perdió en la oscuridad, como si el bosque las hubiera devorado. La risa de mis amigos resonaba en mi mente, y la imagen de mi hermano, su rostro sonriente, se desvanecía en el horizonte de mis pensamientos. La culpa y el dolor me llevaban hacia un abismo del que no parecía poder escapar. Finalmente, me levanté y comencé a correr de nuevo, cada paso era un intento desesperado de dejar atrás el pasado. Pero la oscuridad seguía persiguiéndome, y las sombras parecían cobrar vida propia, alargándose hacia mí como manos gélidas. El sonido del motor del taxi rugía en la distancia, y su presencia se sentía como una amenaza constante, un recordatorio de que no había manera de huir de lo inevitable. De repente, todo se detuvo. Un silencio abrumador llenó el aire, y el bosque pareció congelarse en el tiempo. Miré hacia atrás y vi al taxista de pie justo en la entrada del bosque. Su figura era una sombra oscura, y sus ojos brillaban con una intensidad aterradora, como si estuvieran llenos de secretos que no debía conocer. No te preocupes, ya casi llegamos, dijo una vez más, y en su voz había un eco de lo inevitable, un recordatorio de que la historia se repite una y otra vez. En ese momento, comprendí que no había escapatoria. Los recuerdos, las sombras, todo me había llevado hasta aquí, a este punto sin retorno. La culpa me había perseguido, y el taxista no era más que un reflejo de mis propios demonios, una manifestación de mi dolor y mis temores. No podía huir de lo que había hecho, de lo que había perdido, y la verdad se convirtió en una carga que debía aceptar. Con un suspiro pesado, dejé que la oscuridad me envolviera por completo. No había más carreras, no había más gritos. Acepté el destino que había elegido, y mientras me sumergía en la negrura, comprendí que el verdadero viaje no era hacia un destino físico, sino a través de las sombras de mi propia alma. El taxi,
el taxista, y la oscuridad se convirtieron en una sola entidad, un recordatorio aterrador de que el pasado nunca se borra, y que la culpa y el dolor siempre encontrarán la manera de seguirnos, incluso en la noche más oscura.